Vamos a empezar la segunda jornada andaluza de deporte y diversidad. Yo soy José Luis Borrallo Molina, soy el vocal de deporte del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y hoy hace un año que de nuestro último congreso internacional celebrado en Málaga, y fue allí donde empezamos a engendrar estas jornadas andaluzas de deporte y discapacidad. La idea surge desde la vocalía de deporte con la intención de realizar unas jornadas de deporte, pero después de varios años en la que el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía ha colaborado con distintas entidades como Special Olympics, FEAPS, vimos la necesidad de ampliar un poco más estas jornadas e incluir dentro de ellas a los fisioterapeutas que trabajan con la diversidad funcional, por la labor tan importante que realizan. Voy a presentaros a Miguel Villafaina Muñoz, que permitirme que hoy no lo presente como ponente, ya que la trayectoria de Miguel en estas lides es tan extensa e importante que seguro que casi todos los asistentes han tenido la suerte de disfrutar con algunos de los cientos de ponencias que ha dado a lo largo de su trayectoria. Aunque Miguel, como persona y profesional incansable de la fisioterapia, continuará con su gran labor como presidente del Consejo de Fisioterapeutas de España. Desde esta tarde a las 7:30, que será la toma de posesión de la nueva Junta de don Juan Manuel Nieblas Silva, Miguel dejará de ser el presidente de nuestro colegio, labor que desarrolla desde finales del 2003, después de suceder a nuestro querido don Alejandro Plaza. Durante estos 14 años he tenido la suerte de compartir con él 12 en su Junta de Gobierno, y me gustaría compartir con vosotros, que ha sido un placer y un orgullo para mí estar con él estos años, ya que Miguel me ha demostrado que es una persona que vive por y para la fisioterapia, siendo un luchador incansable para que ésta sea un referente tanto a nivel nacional como internacional, como se demuestra con la presencia con representantes de instituciones de fisioterapia de Francia e Italia. Pues nada, os dejo a Miguel con su ponencia inaugural. Buenos días y un saludo a todos y mi agradecimiento por la acogida que ha tenido pues esta jornada, y muy especialmente a los ponentes pues aquí presentes, que con toda generosidad vienen pues a trasladarnos sus muchos conocimientos. Vosotros no penséis que yo vengo aquí a daros una conferencia pues de fisioterapia deportiva, ¿no? Yo posiblemente tenga que hacer una ponencia introductoria de lo que esté, y posiblemente sea un poco aburrida, porque por su aridez en general, porque voy a hablaros de la ruta que sigue un lesionado deportivo durante el proceso de intervención y curación de su lesión, y justificar el papel que juega la fisioterapia en la recuperación y, en este caso, también readaptación deportiva del lesionado. Yo quiero comentaros que cuando yo inicié en esta profesión, incluso antes de terminar mis estudios, el concepto de recuperación, estoy hablando hace muchos años, porque veáis que soy mayorcito, el concepto de recuperación o fisioterapia, incluso de rehabilitación, se relacionaba sobre todo con la actividad deportiva. Pero fijaros lo que os digo. En el año 66, que yo inicio mi andadura, en el año 66, en el campo de la fisioterapia, pues a mí me atrae, digamos, esta disciplina, pero fundamentalmente me atrae por la importancia que tenía en la actividad deportiva. Esto es enormemente importante porque sí, en aquella época existían todavía poliomielíticos y algunas secuelas, pero como no había una organización hospitalaria como para pensar que la fisioterapia estaba trabajando en ella, pues lo que teníamos cercano era la actividad deportiva. A mí me gustaba mucho el deporte. Incluso llegué a ser futbolista semiprofesional. Yo creo que la selección española perdió un buen centrocampista, pero la verdad es que yo no tenía afición ninguna. A mí no me gustaba el fútbol como deporte, como una actividad, pero no me gustaba ninguna. Y sí, os puedo decir que tenía habilidades. Como es natural, las lesiones y su recuperación estaban al orden del día, y los profesionales que ejercían este campo deportivo, como es el fútbol, eran sanitarios que no eran fisioterapeutas, porque entonces que prácticamente no existían,
y también personas que tenían por ciertas habilidades fundamentalmente en el masaje. Los médicos en aquella época casi brillaban por su ausencia, porque cuando se lesionaba a cualquier deportista lo que hacía es que se evacuaba y se llevaba a un centro hospitalario. En aquella época que yo os hablo, pues no existía el sistema Flutime, no había esta cantidad enorme de red hospitalaria, no existía la atención primaria y existían hospitales que eran de la Diputación, muchos de ellos, otros privados, casas de socorro, y era realmente donde se desarrollaba toda actividad, pues digamos, sanitaria. Había muy pocos médicos y fisioterapeutas pues casi ninguno. O sea, yo puedo decir que me parece que soy de la sexta o por ahí de generación de profesionales de la fisioterapia, y os puedo decir que durante mucho tiempo fui uno de los primeros fisioterapeutas de Andalucía, Extremadura, el norte de África y Canarias, hasta tal punto que fui el primero que monté un gabinete y empecé a ofertar servicios de fisioterapia. O sea que es un poco una historia que me interesa introducirla, porque con esto quiero decir que la fisioterapia deportiva, como concepto especializado, es la más antigua de todas las especialidades, con gran diferencia sobre todas las demás. Pues no hay otra cosa. Pero sí es verdad que hasta tal punto que aquellos profesionales sanitarios que existían, que se llaman practicantes, pues ellos entendían que había otros compañeros que sí sabían. Y cuando uno tenía una lesión deportiva, dice, vete a ver a fulano porque es un especialista. Estamos hablando en el año 66, que ya han corrido años. Concluyo esta primera parte diciendo que, sin lugar a dudas, las lesiones deportivas influyeron muchísimo, yo creo que soy un referente histórico, y no sabéis cómo, en la creación de nuestra disciplina. Que es cierto que nosotros teníamos muchos antecedentes de otros países, que crece la fisioterapia por otras razones, que no solamente la deportiva, pero en nuestro país fue una de las razones, después hubo otras muchas, ¿no? La fisioterapia deportiva es hoy una especialidad de facto, es decir, de hecho, pero no tiene su reconocimiento oficial por parte del Estado, o mejor dicho. Es una realidad sin que se le haya ajustado o se le haya acercado una normativa. Pero ¿hay posibilidad de oficializarla como especialidad de grado de fisioterapia? Pues evidentemente está claro que puede ser una especialidad, pero esto no es fácil, porque yo muchas veces oigo, queremos especialidades, vamos a hacer tantas especialidades, ¿cuántas especialidades se quiere? Vamos a hacer una ronda y le vamos a preguntar a nuestros compañeros, queremos 18, tal, 29, 5, 8, la verdad es que eso es complicado, porque hay que seguir una ruta que antes de emprenderla, y esto es muy importante a los que os dedicáis al tema de la fisioterapia deportiva, tiene que existir un pacto entre los que se dedican a la fisioterapia deportiva para confeccionar criterios docentes, criterios formativos, unánimes y además con un nombre concreto. Es decir, si nuestras asociaciones que desarrollan el deporte deciden que tenemos que tener una especialidad que se llame fisioterapia deportiva, pues así es como se tiene que llamar. Y todos los cursos, jornadas, todas las iniciativas de carácter formativo tienen que llevar siempre ese nombre. Y es muy importante que además que estén acreditadas. Eso es el principio para poder solicitar en su momento una acreditación oficial de especialización. ¿Sabe? Lo demás no sirve para nada. Y una vez que tengamos eso, es decir, un criterio claro, un criterio formativo, un criterio académico, a partir de ese momento es cuando nos tenemos que poner a trabajar. Pero un trabajo duro. Esto tiene un recorrido larguísimo, lleno no de dificultades, ¿no? De cientos dificultades, porque el cortoplacismo en fisioterapia es como mínimo una década. Es decir, nosotros tenemos un proyecto y para que el proyecto se reconozca pueden pasar como mínimo 10 años. A partir de, como decía, trabajar, pero tener en cuenta algo que sí que es muy importante. Hoy todas las especialidades se quieren enfocar las especialidades por el sistema de residencia, porque dice, hombre, si otros profesionales, muchos, no solamente los médicos, que es lo que se llama el sistema MIR, pues se especializan y esa especialidad corre a cargo del Estado, porque nosotros no vamos a poder hacer lo mismo. Pero justamente en el ámbito del deporte, no es exactamente así. Entonces, aquel que quiera tener una especialización y que oficialicemos,
le va a costar el dinero, sin lugar a dudas, porque es así, porque el sistema sanitario pues no oferta servicios para los deportistas, sino servicios generales. De ahí la especialidad de los médicos en ese ámbito, pues ya sabéis que es así, ¿no? Que se especializan en determinadas academias de formación o instituciones, digamos, docentes. Como sabéis, y esto lo voy a pasar muy deprisa, esta especialidad va dirigida a toda persona que realiza deporte de forma regular, tanto profesionales del mundo del deporte como amateur. Además, como digo, dentro de este sector especializado se encuentran profesionales que, a través pues, de las técnicas de fisioterapia en general, centran sus objetivos con miras hacia la recuperación y realización deportiva del deportista lesionado. Este especialista en fisioterapia deportiva debe tener conocimientos, como decía, fisiológicos sobre lesiones deportivas, sobre la cual realiza el diagnóstico, prepara el tratamiento correcto del paciente mediante programas terapéuticos personalizados, con el objeto de acelerar el proceso biológico de recuperación y de funcionalidad lo antes posible. Ya sabéis que en el deporte y sobre todo de élite, pues la gente quiere prontitud, porque un futbolista cuesta mucho dinero. Yo he trabajado en mis primeros años en el deporte, trabajaba en el Betis, trabajaba en el Sevilla, y para mí era un estrés, por eso yo abandoné el deporte, pero un estrés, el deporte de élite, un estrés tremendo, porque había que recuperarlo cuanto antes. Y la verdad es que cada deportista tenía sus rarezas y tenía sus características, y la presión del club era enorme porque costaba dinero, y la presión del aficionado era: aquí te quiero ver, cuando es un futbolista de gran categoría, de gran nivel y que está lesionado, pues a ver qué hacen esta gente. Y en realidad a mí esa tensión no me gustaba. Pero sí es verdad que la fisioterapia deportiva pues pretende, sobre todo, divulgar y asesorar a la población deportiva, llevando a cabo actuaciones que contribuyan a evitar este tipo de lesiones, por un lado. Por otro lado, que son conceptos muy importantes, ¿no? Más que la asistencia en sí, que también lo es. Prevenir y evitar, en la medida de lo posible, todos aquellos factores que puedan favorecer la aparición de lesiones producidas por las prácticas deportivas, que puedan dejar secuelas o posibles recidivas. Recuperar, como es natural, y tratar las lesiones producidas o asociadas de las recidivas que puedan aparecer, con el objeto de que el lesionado pueda volver a su práctica deportiva, como decía, lo antes posible. Es una carga, una gran responsabilidad que también tenemos que llevar junto a todo el equipo, ¿no? Y que ahora hablaremos de ello. Y una vez recuperado, el fisioterapeuta deportivo debe hacer que el deportista recuperado, una vez recuperado, comience su práctica lo antes posible y en las mejores condiciones, y además que tiene que seguir haciendo un seguimiento. Y después tiene que estar en contacto en el campo de la investigación permanentemente. Ya sabemos que aquí tenemos grandes expertos, que los conozco a todos ellos, y sé la gran tensión que supone cuando el deportista de élite pues tiene que salir a hacer una prueba. Y esa tensión le genera también un gran estrés que tenemos que ir superando. Bueno, la World Confederation sabéis que sí reconoce la especialidad, no voy a leer exactamente lo que dice, porque sí, es una definición muy simple, muy sencilla, que todos la conocemos. Y sí es verdad que en el deporte base, el deporte amateur y el deporte de élite y también de ocio, pues hay una gran actividad. Pensad que actualmente se están haciendo muchas y permanentes campañas para que la gente se mueva. Y le decimos, mejor moverse que estar sentado. Y como es natural, ha aumentado la demanda de actividad deportiva y, consecuentemente, también ha aumentado la necesidad de expertos en el ámbito de la fisioterapia, pues de todas las disciplinas. Por tanto, la fisioterapia en el deporte tiene como funciones específicas, como decía, la divulgación, la prevención, la recuperación, la readaptación. Pero quizás una máxima que destacaría dentro de lo que deben ser los objetivos del fisioterapeuta y que no debemos jamás perder de vista, es que el fisioterapeuta del deporte debe recuperar la funcionalidad, las capacidades perdidas,
del deportista lo antes posible, acelerando los procesos biológicos de recuperación de la lesión, limitando lo menos posible su entrenamiento y velando porque se reincorpore con las mayores garantías del éxito, sobre todo aquellos que pertenecen a la élite. No debemos olvidar la docencia, porque también, como nos está pasando con nuestros ponentes aquí, que también es bueno que toda esa información que tiene, esos conocimientos, esa experiencia, esa investigación, pues la trasladen con el fin de crear una cantera de futuros profesionales y no dejar la investigación. La investigación es fundamental, es muy importante. Ten en cuenta que nuestra disciplina está en una maceta, está agarrada y está sometida a los vaivenes del viento y se nos puede caer. Nosotros tenemos que llevarla al suelo y analizarla. Y la investigación es uno de los factores que intervienen para que saquemos nuestra disciplina de la maceta y definitivamente la coloquemos en el suelo, que ahí ya habrá más resistencia ante los eventos, como puede ser del tiempo, como suele el viento. Os voy a comentar, y acabaré pronto, algunos problemas que hemos tenido en los últimos tiempos y que, en mi opinión, son problemas. A ver si me entienden, no son problemas, pero sí es verdad que, bueno, que a veces hay profesionales que pueden competir con nosotros y hay siempre algunas competencias y algunos profesionales reclaman, pues para ello, incluso a personas que son fuera del ámbito sanitario, es decir, que no son sanitarios, pues competencias que realmente son nuestras. Y evidentemente me refiero a los profesionales de la actividad física y del deporte, o pueden ser también los médicos de medicina deportiva, que a veces no nos entendemos bien, pero yo creo que sí que nos entendemos y nos llevamos perfectamente, ¿no? Con esto pues, no tengo más remedio que posicionarme como representante nacional de la profesión y trasladado nuestro máximo respeto a estas dos profesiones y que nada tenemos contra ellas en absoluto, pero sí vamos a defender los argumentos sólidos, con argumentos sólidos y con absoluta firmeza nuestro espacio competencial sin renunciar un ápice de las mismas que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Yo creo que todos tenemos espacio suficiente para desarrollar nuestras profesiones ampliamente y complementarnos sin interferencias y en un plano de trabajo en equipo y en un plano multidisciplinar. No se puede entender que un lesionado deportivo se aísle y solo se trate con fisioterapia. Eso no es verdad, eso es absurdo. Eso sería hacer una recuperación parcial. El espíritu que la profesión siempre ha tenido es de trabajo multidisciplinar. Lamento mucho algunas palabras gruesas de algunos que nos han, algunas de estas disciplinas nos han dedicado y que nosotros hemos respondido con nuestro trabajo bien hecho en beneficio de nuestros pacientes y siempre mirando los resultados, la calidad, la evidencia, el sentido ético y la seguridad. Voy a analizar algunos conceptos que más bien son reflexiones, a lo que yo entiendo que es la continuidad asistencial de un proceso asistencial con la intervención de diferentes actores sanitarios que entran en el mismo y dependiendo del momento evolutivo. Y después voy a hacer algunas reflexiones del concepto diagnóstico en fisioterapia, que aunque parezca mentira, pues de vez en cuando se pone en duda. A veces nosotros mismos dudamos, se nos crean una serie de, pues no sé, de dudas que no tienen sentido ninguno. Evidentemente seremos siempre más fuertes cuando más sólidos, más seguros, cuando conozcamos bien cuáles son nuestras competencias. Nosotros somos, a la hora de intervenir, somos tímidos. Lo hacemos siempre en poder hacer la punción seca, oye, nos falta decisión. Somos grados. El grado permite capacidad de dirección, capacidad de supervisión, sin lugar a duda, de absoluta autonomía y siempre en el marco de nuestras competencias. Eso sí, desde nuestras instituciones no vamos a permitir que nuestros profesionales invadan espacios que no son nuestros. No. Pero si así de serio vamos a ser, también tenemos que ser muy serios a la hora de lo contrario, de que nadie invada nuestros campos. Y siempre cuando no existan razones que nos lleven a ello. Bien, os voy a pasar esta diapositiva, que no sé si se ve bien,
Y está por ahí Sandra, que decía que me iba a dejar, que me iba a hacer no sé cuándo, pero ya no la veo. Pero en fin... Es que te vas, me olvidas, desapareces. Es que al poner los papeles ahí se han puesto... ¿Me puedes poner la primera, por favor? Sí. Me voy usando, ¿no? La primera. Ya, ahí tenéis una ruta donde es un proceso asistencial que vamos a suponer que sea un proceso grave de una lesión ligamentosa, un ligamento cruzado roto y fastidiado. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Evidentemente, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico médico, porque el médico, que no se os olvide nunca, el médico es el que diagnostica la enfermedad. Tiene un papel decisivo y muy importante. Nosotros también, pero el médico tiene ese papel. Entonces, cuando tiene su diagnóstico de la enfermedad, lo que procede a resolverlo, y para eso utiliza una serie de procedimientos terapéuticos. Algunos se resuelven con fármacos, otros con cirugía y otros con otros medios. Vamos a suponer que este se resuelve con cirugía. En el momento que el médico dice, señores, para atender a este paciente, para curarlo, hay que intervenirlo. Entonces es lo que comentaba de cómo en el ámbito de la salud, en general trabajamos todos, no aisladamente, el médico aislado de pueblo antiguo, de hace tantos años, que el pobre se defendía allí como podía, sin medios ninguno y cosas de esas, era una medicina heroica. Bien, eso ya se acababa, ahora mismo tenemos muchos medios y demás. Entonces, automáticamente que se pone ese proceso en marcha, se pone un tren en marcha. ¿Y qué ocurre? Que intervienen montones de profesionales en función al momento. Y, oye, Sandra, ¿yo podía tener un micrófono para acercarme un poco para allá? Bueno, lo veo desde aquí. A ver, espérate, a ver si lo veo desde aquí. No, vale, ya está. Entonces, cuando tenemos pues, el procedimiento quirúrgico, pero antes, lógicamente, de que se vaya a hacer una intervención quirúrgica, intervienen muchos profesionales, muchísimos profesionales. Pues hay que hacer, posiblemente, se crea o se considere prudente, pues hacer una radiografía, una resonancia, una TAC, una ecografía. Entonces entran una serie de profesionales ahí que lo que aportan es su diagnóstico, ayuda al médico para establecer los criterios definitivos de lo que es lo que llamamos el diagnóstico de salud paciente. Pero intervienen también en la intervención anestesistas, que evidentemente el anestesista estudia al paciente, ve si se puede anestesiar o no, en definitiva, hace lo que se llama un diagnóstico propio del anestesista, ¿no? Actúa la enfermería, pueden actuar profesionales de la UCI, en la UCI fijaros la cantidad de profesionales que hay ahí, es decir, como un solo, etcétera, yo que sé la cantidad de elementos en esa primera parte quirúrgica, la cantidad de profesionales que actúan y efectivamente el proceso ya se pone en marcha. Hay una etapa de postoperatorio y ahí hay que adaptarse, todos los profesionales se van adaptando a la evolución del paciente. Pero quiero decir algunas cosas que queden bastante claras. En el postoperatorio hay lo que se llama un régimen motor. ¿Qué es un régimen motor? Un régimen motor es cuando se decide que si el enfermo tiene que estar acostado, si se puede sentar, si se puede levantar, si puede mover la pierna o no la puede mover. Es que hay unos criterios profesionalizados que dan lugar a que ese régimen motor pues, tenga un método y posiblemente en función pues, a las necesidades evolutivas del paciente. Ya ahí sigue en ese el control médico, que está viendo la evolución de la herida, del proceso que ha intervenido, y también hay control de enfermería y hay una actuación temprana de la fisioterapia. La fisioterapia efectivamente ya empieza a actuar en este proceso. Después, pues, va curando y efectivamente ya ahí se observa que hay una pérdida de la funcionalidad. Entonces, lo que quiero dejar claro que muchas veces decimos, el fisioterapeuta actúa por una indicación médica, por una prescripción médica, por una... Bueno, no solamente eso, sino el fisioterapeuta actúa porque el enfermo nos necesita, porque el enfermo nos necesita.
porque de otra manera no puede ser. Imaginaros vosotros que ahora dicen los médicos que son los únicos capacitados para derivar enfermos a fisioterapia. No, eso no es así, porque se dice, pues ahora nos vamos a un día a los fisioterapeutas y ya no le mandamos ninguno. No, no es exactamente así. El fisioterapeuta actúa porque hay demanda del propio paciente y sobre todo sus necesidades patológicas. Yo lo recuerdo un día, aunque queda muy poco tiempo, pero tengo que decirlo, que en un juicio, un enfermo de Mafre, pues yo estuve presente, en la cual pues, una intervención de una rodilla, una prótesis de cadera, que se quedó pues con una pierna más tiesa, no os podéis imaginar, con la prótesis de rodilla, pues fue un fracaso funcional. Y la señora, con la pobre, con su pierna, y su hijo era abogado. Entonces, pues llevó a un juicio al médico. Entonces preguntaron, oye, ¿qué ha pasado aquí? Evidentemente hay indicaciones, contraindicaciones, se firma un documento en el cual pues, uno asume de que puede haber secuela y que esto puede pasar. Entonces el médico preguntó, oiga, ¿y por qué no se le dio una oportunidad de hacer fisioterapia? ¿Por qué no fue? Dice, porque no lo creí conveniente. Y claro, pues el juez dice, pues no me parece, porque es que hay evidencias claras y la comunidad científica entiende que sí, la fisioterapia puede ser importante para recuperar la función. Entonces, efectivamente, sancionó al médico porque no había derivado, no le había dado la oportunidad a esa persona de que se pudiera recuperar o llegar al máximo de recuperación. Y al fin y al cabo, cuando un fisioterapeuta actúa, tenemos la ventaja, sobre todo los demás profesionales, que estamos mucho tiempo con ellos, con nuestros pacientes. Y al estar mucho tiempo con nuestros pacientes, pues se nos trasladan una serie. Primero estamos constantemente viendo la evolución y tenemos más conciencia exacta y somos unos perfectos informadores para el profesional médico de lo que está pasando allí, todas las incidencias que pueden haber. Y está claro que muchas veces generamos necesidades y interrogantes al propio médico si hay que intervenir de nuevo o no, pero hay que dar una oportunidad. Y el juez, evidentemente, sancionó. Evidentemente está claro, y que eso es un principio fundamental, que nosotros actuamos por las necesidades del paciente. Y después, una parte importante es que evidentemente, nosotros hacemos nuestro diagnóstico de fisioterapia, también, como es natural, pues en función a ello, una valoración o un diagnóstico de fisioterapia, y utilizamos los procedimientos personalizados en función de lo que hayamos visto. Pero llega un momento que hay un recorrido, el paciente sigue mejorando y hay una etapa que se llama de reentrenamiento al esfuerzo. Pero el reentrenamiento al esfuerzo hay que tener cuidado con lo que es una parte que también es nuestra, pero podemos compartirla con otros profesionales no sanitarios, que son los profesionales de la actividad física y el deporte. Y como es natural, ellos tienen un gran protagonismo. No un gran protagonismo, tienen muchísimo protagonismo. Pero esa primera parte de reentrenamiento al esfuerzo la compartimos. Porque nosotros podemos testar un paciente y decirle que, bueno, que ciertamente es verdad. Quedan 2 minutos, bueno, vamos a hacer. Pues le podemos decir el reentrenamiento del esfuerzo que este enfermo está bien, que sube escalera, baja, que se mueve, pero igual no está lo suficientemente preparado para hacer una actividad deportiva de gran esfuerzo o digamos, para llegar a la competición. Evidentemente esa etapa la compartimos junto con la actividad física del deporte, pero después ya hay una parte en la cual sale del ámbito sanitario, ya está todo bien, no dolor, no limitaciones, un buen desarrollo muscular no suficiente, puede hacer actividades funcionales normales, hacer su vida normal, pero no está preparado para, digamos, la alta competición. Y hay que hacer lo que se llama acondicionamiento muscular. Y ahí el papel del personal de actividad física del deporte es fundamental, es importantísimo. Pero no se olviden que al lado de esa evolución estaremos los profesionales sanitarios, los fisioterapeutas, los médicos, la enfermería, estaremos ahí también pendientes por si en un momento determinado pues, hay alguna desviación, que lógicamente pues, atenderemos enseguida para que la trayectoria de nuestros pacientes pues, sea del máximo éxito. Vaya un rollo. Ponme la segunda, hombre. No me iba tú a ir desde ahí, me iba a ponerla. Estoy esperando.
Ya, venga, la segunda. Esa. Mira, yo ya rápidamente. Esto es un poco de reflexión. Y yo me hago algunas preguntas. ¿Exactamente existe el diagnóstico, podríamos llamar, clínico de salud? ¿Cómo podríamos definir ese diagnóstico si existe? Porque sí es verdad que en un proceso asistencial como este, todos nosotros hacemos cada uno un diagnóstico. Hay un diagnóstico por un lado, de médico, el diagnóstico pues, o registros de personal de enfermería, que da su diagnóstico también, el diagnóstico de otros muchos, puede ser psicólogo, el diagnóstico pues, de la analítica, el diagnóstico, como hablábamos antes, del radiólogo o el diagnóstico de fisioterapia, ¿no? Yo creo que todo el conjunto de todos estos registros, a mí me da la impresión de que debe ser el diagnóstico de salud o el diagnóstico clínico. ¿Puedes pasar a la siguiente, si no te importa, a la siguiente? Sí. ¿Podemos considerar que el diagnóstico médico es igual al diagnóstico clínico? ¿Podemos decir que el diagnóstico clínico son los procedimientos por los cuales se identifica el estado de salud del individuo? ¿Podemos decir que el diagnóstico médico se establece a partir de síntomas, signos y los hallazgos de exploraciones complementarias? ¿De qué enfermedad padece una persona? Pásame la otra, por favor. ¿Qué entendemos como valoración diagnóstica de cuidado? ¿La fisioterapia también se puede entender como procedimiento diagnóstico complementario para llegar al diagnóstico clínico? Pásame el siguiente, por favor. Durante el desarrollo de la Orden CIN, esto es una anécdota, intervinieron muchos actores, entre ellos representantes de la Administración, de la universidad, representantes de la profesión en el ámbito sanitario, estuvieron también los colegios profesionales, y muy activos. Y la Administración nos dice así: en fisioterapia, como en todas las disciplinas de salud, esto es un concepto muy europeo, antes de intervenir es conveniente y necesario valorar al paciente para llegar a unas conclusiones diagnósticas que nos permitan garantizar la aplicación de cuidados para que cada patología necesite. El término cuidados médicos, cuidados de enfermería, fue muy contestado porque daba la impresión de que el cuidado era patrimonio de la enfermería. Y en Europa no es así, exactamente. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un Parlamento español y un Parlamento europeo y que tenemos que mirar con futuro siempre al Parlamento europeo. Entonces se llaman cuidados. Y ese era un modelo europeo. Pero fijaros que tres elementos: valorar, diagnosticar y cuidar. Pásame la siguiente, por favor. Fruto de estos conceptos aparece en el CAGE de nuestra norma CIN con los términos que ya es por todos conocidos. Ten en cuenta que la Orden CIN no es solo un pacto europeo de Bolonia, que lo que pretende es que todos los estudios sean iguales. No, ni mucho menos. Que sean iguales las competencias. Para que nosotros, cuando vayamos a trabajar a Francia, Italia, o vayamos a trabajar a cualquier otro sitio, las competencias sean las mismas. Evidentemente, la formación también va a ser igual, porque para llegar a esas competencias tenemos que tener, evidentemente, conocimientos comunes. Pero lo más importante era eso. Por tanto, muchas veces la Orden CIN, incluso por nuestros juristas, a veces no se considera mucho. La Orden CIN nuestra, que se refiere a la fisioterapia, sabéis que fue muy contestada, y hoy día el Tribunal Supremo ya se definió que incluso tiene más poder las conclusiones del tribunal de los tribunales superiores que incluso la propia Orden CIN, que exactamente nos define. Y dice: valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. Eso es lo que dice la Orden CIN acerca de qué tenemos que hacer nosotros en cuanto al diagnóstico y cómo lo podemos definir. Pues la definición está muy clara. Es detectar problemas de salud. Eso es valorar. Y claro, lógicamente, tiene que haber un juicio clínico, tras recogida de datos y análisis de la situación del individuo, que eso sería el diagnóstico. ¿Pero con qué finalidad? De preservar, conservar, asistir con tratamientos por medio de fisioterapia. ¿Para qué? Para incrementar el bienestar, recuperar una función perdida o evitar que se pueda sufrir algún perjuicio. ¿Me cambias? Otra, por favor.
La valoración diagnóstica de fisioterapia sirve para mejorar, y esto es lo que venía un poco la diapositiva que he puesto, o complementar el diagnóstico clínico. Y quiero haceros un recordatorio, ya termino. En el punto 6, fijaros, el punto 6 del Estatuto de 1973 del personal sanitario titulado, en referencia a las atribuciones de los fisioterapeutas, y os digo que yo intervine en el Estatuto como representante de los sindicatos amarillos que entonces había, en aquella época. Por eso se empezó en el año 70 y se acabó en el año 73. Y decía un apartado que es muy importante. Todo se hacía bajo los criterios médicos. Decía, realizar las exploraciones manuales prescritas por el médico. Realizar las exploraciones manuales prescritas por el médico. Año 73, Estatuto del Personal Sanitario. ¿Qué significa eso? ¿Con qué finalidad? Está claro que la normativa y el punto en concreto dotaban a un profesional con capacidad de poder explorar manualmente bajo los criterios médicos. Es de entender, por tanto, que se utilizaban los conocimientos de las exploraciones manuales para emplearlas o complementar el diagnóstico médico. Y de ahí me preguntaba, como una reflexión, si realmente tenemos que hablar de diagnóstico de salud y separar lo que es un diagnóstico médico, lo que es un diagnóstico de otros profesionales, que todos tienen su propio diagnóstico. Y como decía el Tribunal Supremo, la palabra diagnóstico no es patrimonio de nadie. Entonces, pues quería hacer esas reflexiones para que tengáis idea de que sí la norma nos ayuda. Y frente a determinadas presiones que hemos recibido de algunos compañeros que a lo mejor no han entendido bien el tema, nosotros sí podemos diagnosticar, y el diagnóstico sirve para muchas cosas. Incluso sirve como una herramienta, como puede ser la radiología o puede ser el laboratorio y tal, que puede complementar el diagnóstico médico. ¿Me puedes pasar a la siguiente? Que me parece que ya ha terminado. Pues ya está, no entretengo más porque hay que obedecer a los que llevan la organización y el tiempo es el tiempo. Muchas gracias.